Muy buenos días, República Dominicana hermosa. Bienvenidos una vez más a esta su revista diaria de informaciones Despierta RD. Hoy miércoles 26 de agosto 2020, llenos de temas interesantes para todos ustedes que se levantan tempranito, que empiezan su jornada laboral, que empiezan su jornada de ejercicios, que hacen lo que sea, pero que se levantan temprano con la intención de seguir desarrollándose y levantar esta nación que tanto necesita del empuje de todos. Gracias por estar ahí, gracias a Dios que nos permite estar para ustedes aquí y empezamos este equipo. Elianta Quintero, Julio Vargas, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Lorena, y buenos días, Julio. Buenos días a todo el pueblo dominicano que nos sigue a través de la señal de Telecentro aquí en la República Dominicana, fuera de nuestra frontera. Saludamos a nuestra diáspora, sobre todo la de Estados Unidos, que sabemos que están bien pendientes a través de la señal de Telemicro Internacional, honrados de que ustedes nos permitan entrar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, a las garitas, a todos esos vigilantes que están durante toda la noche en vela cuidándonos. Muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Nosotros aquí prestos para ponerles sobre la mesa el panorama informativo. Y miren que hay mucho que comentar el día de hoy. Julio. Así es, buen día Elianta, buen día también para ti Lorena y buen día en extensión al público de Despierta RD, como siempre decimos, listos para llevar este compromiso de 6 a 8 de la mañana. Hay que decir que empezamos un día dulce gracias a Lorena que nos trae un chocolate. Yo iba a decir, ¿qué pasa con el dulce? Esta dieta no comenzó bien el día de hoy. Bueno. Pero bueno, un poco de dulcidad para comenzar el día. El día está bien, el día está pero bien. Claro, lleno de mucha energía. Así es que debe empezar y yo creo que hoy no empezó oliendo a café. hoy empezó el chocolate. Hoy empezó oliendo a chocolate. Cuidado, no estamos robando al choco de aquel lado y lo estamos poniendo en taza. Miren, yo creo que es importante empezar justamente con otra de las presentaciones que se dio ayer a través del Palacio. El Salón Las Cariati desde el Palacio de la Presidencia se ha convertido en estos días en la presentación de dos de los ejes principales del gobierno, uno en materia de educación, otro en materia económica, con la fuerza motriz que impulsa la economía dominicana, que es el turismo. Y ayer el ministro de Turismo, David Collado, el presidente de la República, Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y un grupo importante de figuras como el ministro administrativo José Ignacio Paliza, entre otros, estuvieron lanzando la iniciativa de recuperación del turismo de la República Dominicana por la pandemia que nos ha afectado. Al principio de su alocución, David Collado decía que a esta fecha, o en julio del año pasado, habían casi 500,000 turistas y en este año no llegó... hasta esta hora a 54,000. 5% representa. Correcto. O sea, oigan bien el desplome a nivel turístico que hemos tenido en un año, tomando la referencia solamente del mes de julio, que nos dimos cuenta de que caímos y estamos en un 5% de ocupación en los hoteles, que es una de las formas de medir cómo se maneja el turismo en el país. Decir que este plan de relanzamiento del turismo tendrá 4 ejes fundamentales, que son gobernanza, gestión de riesgo, sanitario, comunicación y apoyo económico. La parte del apoyo económico es vital para que los hoteles, para que las empresas, sobre todo las exenciones fiscales, si tú lo ves desde esa perspectiva, porque tener que levantarte y al mismo tiempo que te traguen los impuestos es una situación bastante calamitosa, pero sí celebrar que estamos viendo la intención de un gobierno que de verdad está poniéndole la motivación a estos temas que para nosotros son vitales y recordar que cuando una parte va bien, todo lo demás repercute y va bien. Correcto. Y en este sentido, ayer se lanza esto con iniciativas interesantes que se estarán también desarrollando y conociéndose en la posteridad, dejándose ver poco a poco, pero ya hemos visto primero las visitas que hizo David Collado previo a ser juramentado como ministro de Turismo, haciendo el consenso, haciendo visitas en las zonas que estuvo nacionales e internacionales, porque fue a ver fuera cómo estaba el panorama de negocios para seguir captando turistas que vengan a República Dominicana. Y es importante decir que nosotros vivimos del turismo. O sea, yo decía la parte un poco más técnica, que es el motor de impulso de la economía dominicana, pero hay que decir que República Dominicana vive del turismo principalmente, que nosotros podamos tener la exportación en productos agrícolas, el cacao, el tabaco, entre otras cosas, pero la verdad es que nosotros, nuestro fuerte económico radica en el turismo. El turismo y las remesas. Y las remesas, pero fíjate que una cosa de alguna forma tiene que ver con la otra, Claro porque que el mismo que manda las remesas tiene su espacio de tiempo para venir
a disfrutar de la Que es República diciembre, correcto. Dominicana. Entonces, tenemos que cuidar mucho esto y dentro de las aristas está el seguro, un seguro que le garantiza al extranjero, al turista, que sí contrae el COVID, va a tener todo garantizado en República Dominicana. Uno de los puntos que tal vez pueda ser más atractivos para este nuevo ciclo del turismo en el país. Así es, fíjate que tomando en cuenta el tema de salud, que sería el que se aborda con este seguro, hubo una arista que generó reacciones inmediatas, que además preocupa, que ha sido un punto que durante los últimos meses habíamos intentado cacarear, porque consideramos que es importante que se haga un control en los aeropuertos del ingreso de las personas, de los turistas que llegan al país, que podamos monitorear si esa persona viene o no viene contagiada de COVID-19 y en una primera instancia se había dicho que se le iba a aplicar las pruebas a todo el turista que llegara a la República Dominicana. Sin embargo, el día de ayer hubo un cambio de versión, ya no se le va a aplicar las pruebas a los turistas que llegan al país, punto que preocupa, pero además informaban que habían dos razones. La primera, que habían consultado con la Organización Mundial de la Salud, y yo no sé si esto me preocupa más, a pensar que es una orientación, realmente, lo pongo sobre la mesa. Y el otro punto es que ella dice es que no hay suficientes pruebas. No es que se tomó la medida entendiendo que era errada la anterior, sino que a nivel mundial hay escasez de pruebas y esto está siendo inviable que aquí en la República Dominicana podamos aplicar esta medida que es fundamental para monitorear si las personas que están entrando pudieran ser un foco de infección aquí en el país. Entendemos que el seguro que están aplicando, que están colocando en esta oportunidad, pudiera ser alguna manera de garantizar que la persona que entra a la República Dominicana pueda ser asistida de forma efectiva de resultar positiva al COVID-19. Sin embargo, es un punto que debería llamarnos a la reflexión. Totalmente. Porque una de las alternativas que han utilizado los países que han logrado frenar la pandemia es precisamente entender qué es lo que tenemos en la mano, visibilizar los casos positivos. Y si nosotros le damos entrada al país a personas sin saber si son positivas o no, un virus que además es tan contagioso, definitivamente pudiera generar un punto de contagio. Todo iba bien hasta ese momento. hasta ese momento. Realmente, cuando estuve viendo la participación, la locución, tanto del ministro de Turismo como la del presidente de la República, Luis Abinader, el día de ayer, y anunciaban la inversión que realmente necesita el sector turístico del país para poder sobrepasar esta crisis, que recordemos que no solamente viene enfrentando la crisis de la COVID-19, sino que viene enfrentando una crisis de imagen desde antes de que se metiera la pandemia al país. Por ese lado también la flexibilidad fiscal que anunciaron para las MIPYMES del sector, incluso perdonar algunos impuestos y ese tipo de cosas. Todo iba bien hasta que tocaron el tema de la entrada de extranjeros al país sin la aplicación de pruebas COVID-19. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene a países que están pidiendo, exigiendo incluso pruebas negativas de COVID-19 para poder entrar a los países y que tengan que ser costeadas por los mismos turistas, Claro. obviamente por la responsabilidad de ellos, porque ellos son los que quieren entrar al país. Me parece totalmente ilógico el hecho de que ahora usted me venga a mí a decir, absurdo incluso, de que no le van a pedir solamente para tratar de llamar digamos, la atención de los turistas y que puedan venir porque vean que hay una flexibilización, que vean que hay incluso una dejadez por parte de las autoridades, porque el problema es que cuando tenemos esta pandemia, que todos los países están cerrando sus fronteras, que están cerrando sus aeropuertos, que tenemos incluso los mayores emisores de turistas de este país todavía con controles demasiado férreos al momento de dejar salir y entrar a personas, no solamente a turistas, sino también a nacionales de sus países. Cuando tenemos esta situación en las puertas en otros países, nosotros venimos a hacer totalmente lo contrario, sea por escasez de pruebas, que realmente las hay, porque incluso todavía los laboratorios y los hospitales y los laboratorios digamos habilitados en los hospitales no están ofreciendo pruebas PCR, no las están aplicando hasta el día de ayer, todavía estaban esperando los insumos por parte del gobierno, es decir, estos 100.000 y pico que anunció el ministro de Salud el día de ayer, que se supone llegaban ayer, todavía no han sido distribuidos y ya están en el país. Pero
a pesar de que la República Dominicana no cuente con pruebas o con los insumos para aplicar las pruebas, ni siquiera a sus ciudadanos, es algo de responsabilidad social el hecho de que se deba exigir a los turistas, a los extranjeros, incluso a los propios dominicanos que vengan desde el exterior, un resultado negativo, porque nosotros podemos estar controlando el COVID-19, que si bien es poco lo que ha bajado, como tú decías, Elianta, el día de ayer, la tasa de positividad ha bajado, sea porque se dejó de aplicar pruebas, sea porque o porque no se tiene cómo contar estos nuevos casos que puedan estar sucediendo, o sea por el propio subregistro que se ha reportado desde el inicio de la pandemia, ha bajado la tasa. Sin embargo, el traer a personas sin conocer su estado, de si está positivo o no, o de si dio positivo o no, o de si puede contagiar o no, es una irresponsabilidad por parte de las autoridades del Estado, amén de que quieran salvar el sector turístico, amén de que se necesite salvar el sector turístico, pero entonces estamos poniendo en una balanza una cosa sobre otra. ¿Qué preferimos? ¿Tener turistas en la República Dominicana infectándonos o tener a la República Dominicana o a la sociedad dominicana segura en caso de esta pandemia? Fíjate, tomando en cuenta el punto de la positividad, yo me voy a aferrar a la misma Organización Mundial de la Salud, que está recomendando que no se le pida prueba a los turistas. Y ellos hablan que un país, para poder abrir, debería tener el control de la pandemia en 10%, la positividad debería estar en 10%. Pero entonces y aquí se contradice la propia Organización Mundial de la Salud la al República recomendar Dominicana, eso. correcto. Porque nosotros tenemos una tasa de positividad del 30% del 30%, todavía. a eso iba. Estamos en 30%, 30 punto y algo por Exacto, ciento 30 punto y piquito. de positividad, lo que significa que la República Dominicana en teoría no tendría las No, condiciones no para la tendría. abrir las fronteras. En teoría Entonces, no, o sea, regular, prácticamente, o sea, de manera tácita, no la tiene. correcto. No tiene las condiciones para abrir sus fronteras y para recibir turistas, porque, como te decía ahora mismo, si la Organización Mundial de la Salud, por un lado, recomienda que a los países que deban abrir sus fronteras deben estar en un 10% de la tasa de positividad del coronavirus, y nosotros apenas hemos podido reducir menos de un punto decimal el porcentaje Correcto. de la tasa de positividad en el contagio de COVID-19, y que dentro del país, sin recibir turistas, porque ha caído lo que ha caído la entrada de turistas. Imagínense cómo estamos, imagínense en el momento de abrir las fronteras y de recibir turistas de manera indiscriminada, sin saber siquiera si están o no positivos al COVID-19. Y no hay pruebas Eso va suficientes a disparar los números y no de hay- la pandemia. No hay pruebas suficientes realizadas para tú darte cuenta cuál es el verdadero número de positividad. Claro que sí. Correcto. E Ese es incluso el no problema. sabemos todavía cuántos casos siguen siendo nativos y cuántos casos siguen siendo importados. Me imagino que la tasa de casos importados de coronavirus tiene que estar en cero en este momento en el país. Imagino yo, quiero suponer yo. Importado. Claro. No, eso no es así. Lo que pasa es que el número es mínimo, pero no. Y no se Pero están justamente dando- no ante se esta están situación, dando ante esas esta estadísticas. actitud de las autoridades, yo quiero suponer que Mira, es eso. yo no sé qué pasó en esa decisión, porque realmente si tú ves el plan muy bien, Claro que sí, está bien elaborado hasta ese punto. pero ¿cómo tú controlas el hecho de que los visitantes que vengan a tu casa, que es nuestro país, están libres del virus si tú no tienes una solicitud de una prueba PCR o de lo que Claro. sea? No hay forma, no O hay sea, forma. recuerden que el primer caso fue el italiano, Correcto. el documentado que tenemos, Ujú. el primero documentado. Pero que recuerda tenemos. que en febrero una periodista española Dijo dijo que estaba ella, acá sí, y dijo que ella. había estado Sí, positivo. pero, Eso fue pero lo que ahí ella es que dijo. está el tema, ella lo dijo en España. El que nosotros tenemos documentado se dijo el 1 de marzo y esa fue la primera información de COVID en el país. Exacto. Correcto. Entonces, hasta lo De que se manera pruebe oficial. lo contrario fue el 1 de marzo que nosotros tuvimos y fue ese italiano que salió sumamente delgado, 3 meses después salió del internamiento. Entonces, hay una situación que también nos llama mucho la atención porque si somos nosotros los únicos responsables, antes de que un ciudadano se le prepare la ruta de vuelo y se sepa que llega a República Dominicana, porque eso todas las aerolíneas lo tienen, tú tienes que estar en el país emisor, el que te va a traer para Claro. acá. No la pueden hacer antes como requisito de llegar, para que no sea República Dominicana la responsable de proveer esa prueba por si acaso no hay. Eso es una interrogante que nos ¿Qué es queda. lo que hacen los demás países? Los demás países le exigen a las personas que están visitando o de que no quieren menos de visitar, 2 días una prueba negativa realizada. del Es COVID-19. que pasémonos por una situación hipotética que una persona dentro de una aeronave Venga esté positiva contagiada. de COVID-19. Ujú.
¿Cuántas personas pueden formar parte de Depende, ocupar porque- un avión? Sí, pero depende porque también el factor es que yo puedo estar positiva en este momento y estar a la distancia suficiente y aunque no tenga la mascarilla, si estoy a la distancia suficiente, según una de las teorías, yo no debo contagiar Claro, a nadie. lo que pasa es que es un Ahora, avión, exacto, estamos- está presurizado, pero Correcto. también el hecho de que todo el mundo anda con mascarillas. O sea, el que anda con una mascarilla tiene un nivel de contagio mucho menor que el que no la tiene y es obligatorio el uso de mascarilla en todas partes. Ahí hay un punto con esto, porque todavía nosotros no sabemos cuando una persona está sintomática o cuando todavía el virus no se ha reflejado, pero está contagiando, nosotros no lo podemos identificar. Correcto. Me Entonces, parece- esto es un tema que trasciende a lo delicado, por lo que significaría mantenernos con el virus aquí. Y no sé si es la teoría suiza que queremos, o de Suecia, no recuerdo si era Suiza o Suecia, que tenía la Inmunidad de rebaño. no, inmunidad de rebaño, que esperaban que todo el mundo se contagiara para que así crearan inmunidad, aunque ellos estaban dispuestos a sacrificar una parte de la población Que tiene mucho que sentido sabía esa- que tenía esa que teoría. morir. Bueno, de eso Tiene hablaba mucho Héctor Tiene Valcárcel de sentido, ayer. tiene sentido si tú estás dispuesto a que se muera tu abuela, tu mamá o alguien así. Si lo dicen, el que tiene sentido, el que no está pensando en su familia, pero si a ti te dicen, mira, vamos a contagiarnos todos y que se muera una parte y así salimos de eso. Ok, vamos a empezar a que se muera tu familia. ¿Tú vas a aceptar eso? No lo vas a aceptar. Entonces, todo depende del cristal con Correcto. que se mira, ¿verdad? Porque todo el mundo que tiene una teoría la aplica según su conveniencia. Sí. Y en este caso, entendemos que es una brecha que está dando paso a que el virus siga entrando aquí. Hay que tener Así cuidado, es. las autoridades nacionales tienen que tener cuidado con esta permisividad que están mostrando para la llegada de turistas, porque incluso dentro de estas medidas que se tomaron con el seguro y con que se le va a gestionar el vuelo en caso de... ¿Por qué nunca se habló de una cuarentena para los turistas? Sí, Usted llega, usted va a durar 14 se días. mencionó. Se planteó Se en mencionó su en Nueva momento, Zelanda. claro que Tú sí. sabes que Nueva Zelanda se declaró pero ahora, libre. con este plan, Sí, se no, mencionó. aquí no se mencionó. Es que es imposible. Si tú vienes de turista, tú no vas a querer estar 14 días trancado. Tú quieres irte al sol y a la playa. O lo que tú no has tenido en toda esta pandemia, lo vas a buscar. Y sobre todo cuando dicen el Caribe, una isla del Caribe. Ayer conversaba con un Pero amigo. hasta incluso se puede destinar un hotel para eso. Espérate. Mira, aquí van a estar los que Sí, están sí, en pero observación. mira, ayer conversaba, es que tú no sabes si hay mansos y cimarrones ahí también. Conversaba con un amigo español que te manda muchos saludos, Elianta, José Manuel García, el dueño de una empresa muy interesante, se llama Pavisur. Y José Manuel me decía, cuando yo le digo en España que mi oficina está al frente de unos cocotales y que veo el mar, creen que yo soy multimillonario, porque eso es algo que en España Exótico. exacto, en el Caribe. Entonces, nosotros tenemos un beneficio con que cualquier rincón que tú miras tiene sol y mar. No siempre playa, pero sol y mar. Lo puedes ver fácilmente a través de cualquier espacio de nuestro país. Sin embargo, tenemos que aprender a preservar esto, porque creo que no es solamente lo económico. Y realmente aquí el sector turístico está teniendo una grave puntada. Claro Lo que decía sí, él ayer claro que sí. cuando menciona que estamos perdiendo o hemos dejado de percibir, mejor dicho, no que perdimos, hemos dejado de percibir unos 2.500 millones de dólares en este trance de la pandemia. Y usted sabe lo que significan 2.500 millones de dólares inyectados a la economía dominicana. En cualquier forma que usted lo piense, es mucho Así es. para hacer lo que sea. Tú sabes también algo que me llama mucho la atención. David Collado decía que la ocupación hotelera en este momento era de un 5%. De un 5%. Pero todavía, incluso hablábamos aquí con el ex presidente de Azonadores, se me escapa su apellido, Joel Santos, si no me equivoco. Ajá. Hablábamos aquí en Despierta RD y le preguntábamos sobre la intención de las autoridades de incentivar el turismo interno. O sea, es decir, de incentivar al propio dominicano a que visite sus playas, a que visite sus hoteles y ese tipo de cosas. Y él nos decía a nosotros que era necesario hacerlo, que era una buena idea, pero no veo que las autoridades hayan tomado esto en cuenta y no veo que se esté desarrollando un plan para incentivar precisamente el turismo interno. Porque solamente concentrarnos en el turista, que está bien, que es el que trae los dólares, que es el que gasta aquí, que el que viene a las playas, pero ante la situación de necesidad que tenemos un mercado interno que no ha sido explotado, que realmente puede representar una gran oferta y que te puede consumir más que el todo incluido de un hotel. Entonces, ¿por qué no dedicar una parte en el plan de esto? Claro, habrá que ver, es necesario además que el dominicano Se justamente empodere de su turismo, de su situación. tenga sentido de pertenencia de la isla, una isla que además tiene unos paisajes maravillosos y quienes tuvimos la oportunidad de no vivir aquí por mucho tiempo, pues veíamos
precisamente la República Dominicana como un paraíso. La seguimos viendo, yo la sigo viendo desde aquí adentro, pero el que viene justamente buscando un paraíso para el disfrute, un paraíso natural. Sin embargo, a lo mejor creo que lo que pudiera estar ocurriendo, Julio, que en este momento no hay cama para tanta gente a nivel económico. ¿Qué quiero decir con esto? La República Dominicana está impactada a nivel económico y ciertamente hay prioridades. Quizás impulsar un plan de turismo interno en momentos donde además la gente está haciendo recortes y viendo, va a ver dónde invierte. El problema es que tampoco quieren los abaratar recursos. costos. Ese es el detalle. Ese es El otro sector punto. turismo tampoco quiere abaratar costos. Correcto. Y estoy de acuerdo, Se ha abaratado contigo. bastante. Sí, Si tú ves Loreni. si tú ves las tarifas ha bajado mucho. Sí, Loreni, pero también es cierto que sacando cuentas, el dominicano le sale mejor salir Eso afuera es otra a cosa. visitar que quedarse aquí Entonces adentro. hagamos una Ese oferta es el atractiva punto para el que me dominicano. Pero Vamos a miren, incentivar esa así es. inversión. Ese es otro punto, porque una cosa es lo que nos cuesta a nosotros como dominicanos comprarlo aquí, ¿verdad? Y al extranjero, por una cantidad de beneficios que tiene justamente el incentivo al turismo. O sea, no es verdad que a nosotros nos va a salir igual, que pueda ser una desigualdad, puede ser, pero esos son los acuerdos para que justamente para el turista sea atractivo poder venir a República Dominicana. Y se los digo porque aquí se ha dado muchas mafias, no sé si ustedes se acuerdan de una persona que no la querían dejar entrar en un hotel, creo que era del Este, porque no era la persona que había reservado y era dominicana. Y decía usted, había una mafia de estafas de que usted compraba paquetes para extranjeros y eran nacionales dominicanos. Al dominicano tal vez no es que se le cobre todo el dinero del mundo, pero se le está cobrando en base a que es dominicano y el otro extranjero. Puede ser irregular o inequitativo, pero es la forma de incentivar al que el extranjero de todos los destinos venga a este. Vamos Amigos, a una nos vamos a la pausa. pausa, señor. Vamos Ya a una venimos pausa. con más.